Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Última Hora Noticias. El próximo 5 de junio se van a llevar a cabo elecciones para elegir a 6 gobernadores. Las elecciones se van a llevar a cabo en Oaxaca, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas. Aunque de acuerdo con las últimas encuestas, el partido Morena y sus aliados, sus asociados, llevan la delantera en la mayoría de los estados en los que va a haber elecciones, pues la oposición o los partidos PRI, PAN, PRD, aliados con Claudio X González, pues no dejan de dar patadas de ahogado. Desafortunadamente para ellos han tropezado una y otra vez en sus intenciones de levantar el vuelo, en sus intenciones de levantar las preferencias hacia ellos, porque han cometido errores políticos imperdonables como la votación en contra de la reforma eléctrica y otras reformas que afectan a los mexicanos. En cuanto a la reforma eléctrica, pues se fueron con la finta, el presidente les puso la trampa y cayeron redonditos. Cayeron redonditos para que se les calificara de traidores a la patria, que sí entran dentro de ese término de acuerdo con la legislación o con los artículos de la Constitución referentes a eso. Votar en contra de la población mexicana, y se hizo muy evidente, los mexicanos no son tontos, entendieron lo que hicieron el PRI, PAN y PRD en el Congreso de la Unión, pues fue votar en contra de intereses de la gente. Y este es un México nuevo en el cual ellos no pueden actuar de esa manera porque la gente se da cuenta de inmediato, la gente no es tonta. Lamentablemente creo que corren el riesgo de desaparecer en las próximas elecciones PRI, PAN y PRD. ¿Por qué lo digo? Porque cayeron en las garras de estos empresarios que los manipulan de una manera impresionante, porque le delegan los asuntos más importantes, que es pelear por los intereses de los mexicanos. Pues, o sea, ellos se dedican a pelear por intereses personales o particulares, tanto Alito como Marco Cortés, como Jesús Zambrano, que ya lo conocíamos desde hace mucho tiempo, y por los Chuchos, que pertenece al grupo de los Chuchos, por los cuales abandonaron ese partido el PRD, tanto Cuauhtémoc Cárdenas como Andrés Manuel López Obrador, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, otros personajes valiosísimos en la historia de la política mexicana. Lo peor que han hecho, que los dirigentes, las dirigencias de los partidos PRI, PAN y PRD han perdido el poder de convocatoria hacia los mexicanos, porque han dejado en manos de otros personajes como Claudio X González las decisiones de sus partidos. Ya no son los dirigentes de esos partidos los que mandan, sino Claudio X González, y eso quedó en evidencia ayer cuando Claudio X González participó en un foro organizado por Confío en México. Este es el momento en el que Claudio X González ningunea tanto al PRI como al PAN como al PRD y menciona sus intereses o su interés por captar, forzar a Movimiento Ciudadano a que entre a dicho grupo, porque dice que es la sangre fresca que podría vencer a la Cuarta Transformación. Las tareas: mantener lo que ya está unido, PAN, PRI, PRD. Yo creo que eso está cada vez más sólido, pero tenemos que seguir trabajando y no podemos descuidar. Y hay que sumar a Movimiento Ciudadano. Sí, hay que sumar a Movimiento Ciudadano. Les digo por qué. Uno, porque si no, no nos dan los números. Dos, porque hay que mandar el mensaje simbólico de todos unidos en contra de lo que está destruyendo a México. Tres,
porque el elemento activador, diferenciador, novedoso, de frescura, de juventud de la coalición va a venir en buena medida de MC, porque el PAN ya está muy visto, porque el PRI ya está muy visto, porque el PRD ya está muy visto. MC es el nuevo, es el fresco, es el joven. Necesitamos ese elemento dentro de la coalición, no fuera de la coalición. Como ciudadanos, los partidos pues se distanciaron porque querían que Movimiento Ciudadano fuera y compitieron, y como están compitiendo ahora, José Luis, en la elección del 22 en 6 estados, nosotros como ciudadanos hubiéramos deseado que ya en el 22 fueran juntos. Ahora vienen 2 en el 23 y luego la del 24. De alguna manera vengo a reclutar la ayuda de todos ustedes para presionar a Movimiento Ciudadano, donde más se puede presionar a Movimiento Ciudadano, que es en Jalisco, a que se sumen, a que pongan a México primero. Entonces, ¿de qué depende de que se sumen o no se sumen? Depende de distintas cosas, pero una fundamental que está en nuestro control, José Luis, es presionarlos seriamente a que lo consideren. Seriamente. Que haya consecuencias a que se levanten de la mesa de negociación. Si ellos saben que sentados con PAN, PRI, PRD se levantan y nadie va a decir nada, pues entonces, si no les conviene exactamente como a ellos les gustaría, en el momento que les gustaría, etcétera, pues se van a levantar de la mesa y no les va a pasar nada. Si en cambio ellos saben que va a haber un costo ciudadano en votos porque se levanten de la mesa, entonces lo van a pensar 2 o 3 o 4 veces antes de levantarse de la mesa. ¿De quién depende eso? Depende de nosotros. Desafortunadamente, en su afán por salvar sus intereses, entregaron sus partidos a Claudio X González, como quedó evidenciado, como les digo ayer, durante este foro de Confío en México, en el cual Claudio X González ninguneó al PAN, al PRI y PRD, y los calificó como partidos ya vistos, indicando que le interesa que Movimiento Ciudadano tome la cabeza de este grupo de Vamos por México. Sigo insistiendo en que no entienden nada, a pesar de que están dentro de la política, no entienden absolutamente nada, porque siguen centrando su pelea, su lucha en un solo personaje, que es AMLO, Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de la República. Él no es el creador del actual momento democrático en México. No lo entienden. Por eso se centran en la pelea contra él. Él no es el creador del actual momento democrático de México. Son los mexicanos. Es toda la gente que votó y puso en la presidencia a don Andrés Manuel López Obrador porque quería un cambio verdadero. Y estos cuates, sin más ni más, entregan sus partidos porque están desesperados, entregan las dirigencias de sus partidos y las decisiones a Claudio X González. ¿Cómo puede ser posible? Pues eso es lo que los tiene postrados y los pone en riesgo de desaparecer el próximo 5 de junio. No entienden nada de política a pesar de estar en la política. Por eso opino que van a perder el próximo 5 de julio por lo menos 5 gubernaturas. Y ese es un problema de mucha gente que no entiende que una mayoría de mexicanos pensantes, con ideas propias, renovadoras, puso al presidente Andrés Manuel López Obrador en la presidencia. La transformación de México no es obra de un solo personaje, no es obra de una sola persona, es de millones de personas que votaron en las elecciones de 2018.
Pero bueno, vamos a esperar a que se den cuenta de su error ya cuando estos partidos hayan desaparecido materialmente. Esperemos que lo que suceda el 5 de junio les sirva de reflexión, porque la verdad es que la participación política o demás partidos, de asociaciones, es importante. También que entiendan que la política, que la democracia participativa llevó a México. No solo es una visión la que deben de tener. Pensar que son entes únicos que pueden transformar al país es un grave error. Deben de tomar en cuenta más la decisión de los mexicanos y el punto de vista de los mexicanos para que trasciendan. En cuanto a Movimiento Ciudadano, su dirigente debe ser muy cuidadoso porque la víbora ya le lanzó la seducción, le habló al oído. Si no quiere sufrir las mismas consecuencias que padecieron PAN, PRI, PRD, casi hasta su extinción, debe tener cuidado y de hacerle caso más a la ciudadanía que a la lengua de la víbora. Por lo pronto, la serpiente ya externó su deseo de poder y no se detendrá hasta haber cumplido su deseo, aunque pase por encima de los partidos políticos que constituyen la democracia mexicana, porque al final de cuentas lo que le importa son sus propios intereses, aunque en el camino deje los cadáveres de los principales partidos políticos de México. Esto fue Última Hora Noticias, nos vemos en la próxima emisión. Les pido por favor, antes de terminar, que le den like a mi canal para que estos contenidos lleguen a más mexicanos.